Hola amigos de YouTube. Vamos a continuar con con nuestro sistema epistemiológico, o bueno, vaya pues nuestro sistema. Y vamos a empezar a definir el segundo término del cual tenemos todavía que continuar con respecto a lo que estábamos haciendo. Entonces vamos a hablar justamente del concepto de identidad, pero creo que va a ser un poco difícil hablar de identidad sin antes hablar justamente primero de conciencia. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es la conciencia. Y es que cuando Ayn Rand escribe el término de conciencia, todavía no existían los conceptos que hoy tenemos justamente acerca de la neurociencia y justamente de lo que sabemos, las nuevas investigaciones que se han dado en este siglo. Bueno, en este siglo me refiero al 2000 para acá, justamente acerca de cómo se fue empezando a dar este sistema de conciencia en los primeros organismos multicelulares en el océano eh, ahora sí que primigenio, ¿no? Entonces, quiero dar a entender que es muy interesante el hecho de que abordemos esto, porque empezamos a darnos cuenta de que gran parte de lo que estamos haciendo justamente en inteligencia artificial actualmente, en lo que tenemos que ahorita, que es la poca inteligencia artificial que tenemos en nuestras computadoras y en nuestros servidores, tiene que ver justamente con el hecho de que cómo entendimos cómo la evolución fue generando la conciencia con respecto a los primeros organismos. Entonces, bueno, no sé, como científico a mí me resulta apasionante, digo, wow, o sea, es increíble, ¿no? Y es que tiene que ver justamente con una plática que vamos a tener después que se llama la plática del golem, ¿no? Y es el hecho de que nosotros no podemos conocer algo sin crearlo. Y esa es una de las razones por las cuales tal vez si nosotros hacemos una creación de alguien más, entonces nosotros dimos contexto a esa creación para que se entendiese. Entonces, como decía Carl Sagan, en algún momento decía, nosotros somos el medio para que el universo se entienda a sí mismo. Y bueno, pero más allá de cualquier otra cosa, hablemos un poquito más de este tipo de cosas científicas. ¿Qué sucedió? Lo que sucede es, por ejemplo, que se empiezan a generar estas cadenas de aminoácidos en el océano este, primigenio, y entonces estas cadenas empiezan a tener una coherencia y un orden. Entonces empiezan a desarrollar organismos unicelulares, los cuales a su vez necesitan juntarse con otro tipo de organismos, los cuales generan, por ejemplo, energía, y allí tenemos la primera simbiosis que genera la célula que hoy conocemos, la célula moderna. Pero luego, después de eso, entonces esto empieza a generarse organismos multicelulares en los cuales se juntan varios organismos y entonces se empiezan a generar, se podría decir que tejidos, empiezan a generarse otro tipo de cosas. Y eso es importantísimo porque poco a poco este tipo, por ejemplo, de organismos multicelulares empiezan a darse cuenta de que necesitan sobrevivir con respecto a una condición que actualmente nosotros también necesitábamos sobrevivir, por ejemplo, el día y la noche. Entonces, en el día y la noche, por ejemplo, lo que sucede es que nosotros, cuando éramos simios y estábamos en el bosque, nosotros necesitábamos, cuando había oscuridad, pues escondernos. Y lo mismo pasaba con estos organismos. Estos organismos se escondían en la noche justamente para no ser devorados. Entonces, el primer enlace, se podría decir que el primer enlace neuronal es para poder diferenciar que existe día y noche. Entonces, conectado, día, desconectado, noche. Entonces, esto genera una reacción en la cual justamente estos organismos, o sea, saben cuándo es de día y cuándo es de noche. Pero poco a poco se necesitan más variables del entorno. ¿Qué variables? Contraste, color, y entonces empiezan a necesitar este tipo de variables, las cuales determinan mejores condiciones para, por ejemplo, sobrevivir. Y ahí es donde empieza el proceso evolutivo a generar este tipo, por ejemplo, de cambios en la constitución de las cosas.
Entonces, quiero dar a entender que este proceso llevó cientos de miles de años o millones de años, los cuales determinaron justamente poco a poco que hubiese organismos con cada vez más complejos sistemas de interconexión neuronal. Entonces, nosotros, por ejemplo, con respecto a nuestros perros, nuestras mascotas, nuestros animales de casa, tenemos las mismas interconexiones neuronales, simplemente el hecho es que ellos reaccionan de una forma básica, pero nosotros reaccionamos de una forma superior. ¿Por qué reaccionamos? Bueno, no podríamos decir superior, sino más bien de otra forma. Y es que el hecho tiene que ver justamente con la conciencia, y es que ahora sabemos que hay muchos animales que también son conscientes, como ciertos pulpos o como ciertos, por ejemplo, como los delfines o como los chimpancés. Entonces son conscientes, y entonces aquí tenemos que definir qué es conciencia. Conciencia es, en términos llanos, es saber que tú existes. Y es que cuando tú pones a un chimpancé frente a un espejo, entonces este chimpancé se asume distinto del espejo. Entonces cuando se asume distinto del espejo, entonces se da cuenta de que evidentemente a veces, por ejemplo, lo que sucede es que se da cuenta o tiene este grado de conciencia. Tiene este grado para entender que, por ejemplo, tal vez no es el mismo del espejo o que sí es el mismo del espejo. Pero los niños, por ejemplo, de menos de 3 años no se logran diferenciar. Entonces ahí es donde empieza lo interesante justamente de entender la conciencia desde esa perspectiva. Entonces, qué estamos buscando? Lo que estamos buscando justamente es generar máquinas o generar, bueno, no generar máquinas, sino más bien generar software o generar computadoras que puedan hacernos creer a nosotros los seres humanos que no sabemos si estamos hablando con otra computadora o con otro ser humano. Entonces, ahí es donde empieza lo fascinante y lo maravilloso de este nuevo siglo, en el cual estamos viendo cosas impactantes, que a mí me encanta, o sea, y despierto todos los días pensando qué nueva cosa va a haber con respecto a la ciencia, con respecto a esto. Y es que era muy importante definir la conciencia desde esta perspectiva científica para poder después hablar justamente de lo que es la identidad, porque todo deriva justamente desde esta perspectiva científica que vamos a aterrizar en una cuestión religiosa, dentro de una cuestión puramente cultural, para poder hablar ahora sí del qué es el yo, por qué se define el yo. Y es que los romanos empezaron a definir todo lo que es la yoidad. Y entonces tenemos textos, por ejemplo, como en la Biblia, en el cual, por ejemplo, lo primero que le dice Yahvé, que por cierto Yahvé tenía esposa, nadie lo sabe, pero bueno, luego lo platicaremos. Yahvé le dice a Moisés, le dice, yo soy el que soy. Entonces, este grado de complejidad con respecto justamente a la cuestión de la conciencia, de la conciencia, de ser consciente y aparte saber quién se es importantísimo para poder continuar con nuestro proceso de entendimiento de todas las variables que necesitamos para poder entender el mundo contemporáneo. Bueno, pues los dejo aquí, y si tienen alguna duda podemos ahondar en cualquier parte. Pídanme links, pídanme bibliografía, porque lo hay. Entonces nada más díganme que quieren saber algo más acerca del tema que estamos hablando, y pues sin ningún problema. Nos vemos.